Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amabilísimos televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. ¡Qué institución! Cuánta generosidad, cuánto desprendimiento de gente con ejemplaridad y modestia cristiana, gente de cristianísima formación, dedicados a brindarle al prójimo más carenciado apoyo total en medio de la desgracia de una enfermedad catastrófica como es el cáncer, enfrentar esos tratamientos y o medicamentos, esa analítica, todos esos productos tan caros, sus medicamentos, los tratamientos, los alimentos especiales, todo eso complica la vida en una familia humilde, rural. Y entonces esta institución recauda, busca los apoyos para volcarlo precisamente en esas familias, en la sanación de esas familias. Es un trabajo arduo, muy difícil y costoso, pero siempre está esa voluntad granítica de la gente que quiere servirle al prójimo por cristianísima formación. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra sabia decisión que puede usted tomar y poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente que está ocupado de formar jóvenes en alto riesgo. Una sociedad que los atrapa y los convierte en verdaderos guiñapos y seres inservibles para la sociedad, dañinos para la sociedad. Esta institución rescata a esos jóvenes, los salva de ese infierno y los saca por un buen sendero, por un camino de luz y de progreso, de servicio como buenos ciudadanos. Y esa es una labor también extraordinaria que hay que brindarle apoyo. Avenida Independencia, calle esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy, 18 de julio,
Manuel Fermín, yo me felicito, como se dice, por gozar de la amistad de un caballero, de un ser amigo, por ser amigo de un ciudadano ejemplar, un ciudadano tan felizmente, diríamos, dotado como es Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, el doctor Vincho Castillo, que me felicito por ser amigo de él y que hoy también puedo felicitarle por su cumpleaños 92. Ese caballero que está ahí en la foto, que me place, repito, ser su amigo, así que me place y me complace muchísimo expresarle mi felicitación de su cumpleaños 92. Esa cabeza de Patricio Romano, como yo tantas veces he dicho, de un hombre verdaderamente con condiciones y criterio y cultura vasta, como es el doctor Marino Vinicio Castillo, digna de estimación y de aplauso de todos los dominicanos que deben apreciar esa calidad humana, esa preocupación por la salud de la patria que siempre ha tenido Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, el doctor Vincho Castillo. Así que, repito, mucho agradezco, yo lo digo con mucho sentimiento, Manuel Fermín, esa amistad de un espíritu, como yo siempre he dicho, selecto, que es el espíritu del doctor Marino Vinicio Castillo. Doctor Castillo, que Dios, ese omnipotente Dios, siga brindándomele mucha energía, mucha salud para que todos los dominicanos y las dominicanas podamos gozar de esa memoria longeva, como yo siempre señalo aquí, del doctor Marino Vinicio Castillo, que nunca hace alarde ni de su sabiduría, ni de su experiencia. Menciona a veces, porque tiene que hacerlo para los jóvenes, tengo que hablar para los jóvenes, y tiene que expresar muchas de sus vivencias, ponerlas, mejor dicho, en el primer plano para que la gente, los jóvenes, tomen referencias y puedan asimilar todas esas vivencias, repito, de Marino Vinicio Castillo, que sirven de pedagogía para ver si podemos nosotros enderezar este país, que no tome un rumbo verdaderamente equivocado. Hay que saludar la gracia de Dios, lo digo con mucha energía, con la voz de mi conciencia, que es el alma. Tenemos siempre que darle gracias a Dios que nos le brinde esa energía, que le brinde su salud, que nos lo preserve por muchos años más. Toda esa sabiduría y todo ese recto juicio de razón y de palabra que acompaña a Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. Repito, me felicito de ser amigo de un ciudadano tan felizmente dotado como es el doctor Marino Vinicio Castillo. Que disfrute, doctor Castillo, con todos sus nietos, bisnietos y sus hijos, que usted siempre ha tenido un cariño especial con sus hijos, muy familiar, todo un eje familiar ahí, que él y su extinta esposa, doña Sogela, que en paz descanse, son los forjadores de esa familia Castillo y Semán. Mis felicitaciones, doctor, en este cumpleaños 92 suyo, que es, la verdad que es una gracia de Dios tener
esa capacidad, esa memoria longeva, tenerla al servicio del país, como es la del doctor Marino Vinicio Castillo. Cuántas vivencias, Dios mío. Esas reminiscencias de Marino Vinicio Castillo, esa del sábado, excelente, magnífica. Y yo creo que son de esos trabajos, señores. El que lee con lectura razonada o comprensiva esos trabajos, esas reminiscencias de Marino Vinicio Castillo, igual que el blog, la pregunta, pero esas reminiscencias, porque son tan gráficas, tan familiares, del día a día, como dice, que usted se le humedecen los ojos, a cualquiera se le humedece. Esa del sábado, esas reminiscencias del sábado. Hay que ser, óigame, hay que tener un corazón muy duro para usted no sentir esa humedad en los ojos. Usted leyendo esas reminiscencias, ese trabajo del sábado de Marino Vinicio Castillo. El que lo leyó, yo estoy seguro que se le humedecen sus ojos cuando usted lee ese comportamiento de la señora que él cita como un caso de la justicia, que fue él, tuvo que ir a defender a un señor que se robó una bagatela para fines de alimentar una familia humildísima, pobre de solemnidad, como dice, con una señora enferma de tuberculosis, Dios mío, y ese hombre con esa familia pasando hambre. Y por esa desesperación coge algo para alimentar a su familia, Dios mío. Tremenda narrativa esa de Marino Vinicio Castillo. Bueno, doctor, que siga usted disfrutando de esa salud y de esa mente recta, de buen juicio y además de buena palabra, de buena prosa, como tiene el doctor Marino Vinicio Castillo. Qué agradable eso. Bien. Concluye CELAC-UE. Los mismos discursos, todo aquel marco prometedor para acciones futuras, porque así es que se convierten esas conferencias y todos esos cónclaves. Naciones ricas versus naciones en desarrollo, no naciones pobres, porque nosotros no somos naciones pobres. Pero no es porque nos las echemos de ricos, no, es que somos naciones con muchísimos recursos, mal explotados y con muchísimos políticos corruptos, que es lo que hemos tenido en América Latina, que siempre yo he criticado. Aquel libro, aquella Biblia latinoamericana, que la izquierda romántica y melódica, indigenista de América Latina, quiso presentar como la Biblia latinoamericana, las venas abiertas de América, de Galeano. Bueno, los izquierdistas siempre veían el imperialismo, se nutre de las riquezas de nuestro país y lo han explotado. Bien, es posible que no hayan explotado, pero no ha sido robado, ha sido comprado. Ahora, quienes conceden los contratos son corruptos, pero no son norteamericanos, ni son europeos. Los que conceden los contratos son dominicanos, son nuestros políticos, nuestros líderes. Entonces América Latina es rica, porque es rica en materia prima, es rica en agua, tiene, porque ¿cuántos ríos, señores? Yo creo que hay más de 100, se han contabilizado, más de 160 ríos que descargan sus aguas en el Atlántico y en el Pacífico, en América Latina. Hoy usted sabe la cantidad de agua que tiene América Latina.
mineros, recursos forestales, pero somos nosotros que no sabemos manejarnos y no hemos sabido manejar esas riquezas. Y entonces nuestros líderes, nuestros políticos, delincuentes y nuestras clases adineradas, rapaces, entonces la culpa de que nuestro país se tengan retraso, para no llamarle atraso, en el desarrollo, somos nosotros mismos. Me apena esos discursos que, bueno, vamos a buscar, a luchar juntos contra la pobreza y la desigualdad. Nosotros podemos luchar contra la pobreza y la desigualdad en América Latina porque tenemos los medios, pero lo que no tenemos son políticos, ni buenos administradores del Estado. ¿Qué es lo que nos falta? Hombres de Estado. Nos faltan esos hombres de Estado, hombres con calidades, dotados de saber, de sabiduría y de honradez y de lealtad con sus países. Pero todos esos discursos terminan en agua de borrajas. Marco prometedor para acciones futuras. Porque esos países ya lograron su desarrollo y se podrá decir, lo lograron sobre la base de expoliarnos. Es verdad, porque hubo un tiempo en que nos expoliaron, cuando todos éramos colonias de esas naciones poderosas de Europa. Pero hasta que nos emancipamos y salimos de toda esa desgracia, hubo hombres que aparecieron para esas tareas. Toda esa prosperidad latinoamericana, todos sus próceres están ahí. Apareció Bolívar, San Martín, apareció Martí, apareció O'Higgins, Sucre, todas esas hombrías. Y América Latina se zafó, se emancipó de aquellas potencias colonialistas, imperialistas, que para la época, es verdad, explotaban nuestros países. Pero después nosotros quedamos con la regencia. ¿Y qué hemos hecho en América Latina? Muchísimo tollo. Entonces, fíjense cómo todavía esa máscara hipócrita de un Lula o de un Fernández, influenciado por los Kirchner o por la señora Kirchner en Argentina, ese peronismo populista y rapaz, corrupto, todos en Argentina. Usted va a Bolivia, corruptos también, esa izquierda, Petro, tal vez no es corrupto porque no ha tenido ni tiempo, pero son ineptos. Entonces no tenemos calidades, nos faltan jefes de Estado. Entonces con esta máscara hipócrita van allí a hacer el ridículo a Europa. Una Europa que está unida en la guerra actualmente contra la insaciabilidad de terrenos que tiene Rusia, porque siempre ha sido así. No crean que es un asunto de que el señor Putin quiere preservar a Ucrania porque Ucrania le hace falta a la Unión Soviética o le hace falta a la Rusia imperial o a la Rusia zarista o a la Rusia putinista. Le hace falta a Ucrania. No, porque tienen tierra de más y recursos de más. Pero nunca se han saciado de tierra los rusos. Ha sido un imperio que ha querido influir en sus alrededores. Usted no ha visto una colonia rusa nunca por Inglaterra, América Latina, ni en África, ni en Asia. Los rusos nunca fueron a buscar nada, ni siquiera la Unión Soviética. Cuba, que le sirvió de base ahí por fines geopolíticos o geoestratégicos, vamos a llamarle más así. Pero la Unión Soviética ni los rusos, nunca los rusos han salido a buscar terreno por otro lado. Todo lo tienen al lado. Ellos quieren avasallar a todo lo que le quede al lado. Y Catalina la Grande, hoy yo no sé cómo Estambul o Constantinopla está en manos turcas. Porque que esa señora Catalina la Grande dijo que Constantinopla tenía que estar en manos rusas, porque esa era la capital del Imperio Bizantino de Oriente y que ellos eran los herederos de Bizancio.
y que por tanto Constantinopla tenía que caer a favor de los rusos, no de los turcos, sino de los rusos, y que Rusia iba a conquistar a Constantinopla para establecer ahí la Roma, como se dice, la Roma de Oriente. Entonces Rusia es insaciable. Europa se ha unido contra esa insaciabilidad, y entonces en esta reunión, este cónclave de europeos o Unión Europea y latinoamericanos, aparecen estas voces apoyando ¿qué? Apoyando el crimen, la dictadura del señor Putin. ¿Qué busca Brasil, un país democrático que elige presidente por democracia? ¿Qué busca defendiendo a Putin? ¿Qué es lo que eso representa geopolíticamente para Brasil? Porque forma parte de un grupo que se llama BRICS, pero India forma parte de ese grupo y no luce así. Y Brasil, Lula, haciendo el ridículo. Estos argentinos haciendo el ridículo con este alineamiento con Putin, y al mismo tiempo de rodillas. Hoy en Washington andan una comisión de Argentina, de economistas argentinos, buscando la forma de que el Fondo Monetario Internacional le arregle su mundo. Entonces Europa está ahí y al final no hace nada por América Latina, pues no tiene que hacer nada. Nosotros somos lo que tenemos que hacer en América Latina. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, mientras tanto, nosotros seguimos, nuestro país sigue con los discursos, buscando la salida para Haití. El presidente vuelve a rogar, a pedir por Haití en la Unión Europea, cosa que nosotros hemos dicho que ya eso no tiene sentido, porque es mucho lo que se ha hablado. El presidente tiene 3 años en eso, y eso no va a dar resultado más que ya parece que lo que crea es más molestias en los organismos internacionales. Y entonces, miren con lo que responden. ONU retira una ayuda que aparentemente tenía o tiene para Haití y avisa de que Haití empeorará su crisis económica. Pero uno llega a pensar que eso es favorable a sus propósitos. Es decir, el señor O'Neill
Y el señor Volker Turk, del ACNUR y de los derechos humanos y esas cosas, de Naciones Unidas, estarán felices viendo el Haití todavía más grave, agravándose el enfermo Haití, porque eso deriva en más gente haitiana, en más problemas de Haití se deriva para República Dominicana, y entonces Haití y República Dominicana al final terminan fundiéndose, que es lo que ellos quieren, y ahí está resuelta la crisis haitiana. Se resuelve ¿cómo? Compensando con nuestras riquezas aquellas pobrezas, porque se diluye una sustancia sucia, turbia, y una sustancia limpia. Las dos se unen, se enturbia la nuestra, pero la de ellos se aclara, porque entonces se pueden compensar y terminan en una turbidez manejable que se va asentando con el tiempo, se va decantando. Señores, eso es una barbaridad. Nosotros, por eso yo ayer leía fragmentos de ese editorial del Listín Diario, que con mucho juicio el editorialista del periódico, el sábado, puso hora suprema para la defensa del país. Es decir, en este editorial, el Listín Diario ha presentado lo que nosotros tenemos años pidiendo que el país haga. Es decir, que lo que tenemos que hacer para llamar la atención de esa comunidad internacional que no le hace caso a los discursos del presidente, ya. Y la mejor prueba fue que China y Rusia dijeron, no, nosotros lo que mira ahí no, que no se haga nada en Haití. Y ustedes saben lo que es República Dominicana, pero nosotros tenemos mecanismos para decirle a China, China, está bien, ustedes no quieren que Haití resuelva su problema, ustedes quieren entonces que nos perjudique a nosotros. Porque si usted no quiere que Haití se estabilice, usted lo que quiere es que nos desestabilicemos nosotros. Y como nosotros tenemos unas relaciones con ustedes, y Haití no tiene relaciones con ustedes, nosotros para tratar entonces de salvar este país y de que ustedes nos hagan caso, miren, nuestras relaciones se quedan congeladas con respecto a la República Popular de China. Retiro mi embajador, lo traigo aquí si quiere que se lleven el suyo, e incluso más, lo amenazo con volver a Taiwán para que cojan pique, como se dice. Porque los pueblos tienen que defenderse y nosotros tenemos que defendernos. ¿Y con qué que nos vamos a defender? Con nuestro ejército, con nuestro pueblo, con nuestro territorio, con nuestra postura. No es con discurso, es con hechos. Lo he dicho muchas veces ya. Por eso puse estas demandas del editorialista del Listín Diario, que nosotros hemos hecho hincapié en años, en las mismas, prácticamente las mismas demandas que plantea el periódico. Para hacerlo, dice, la raya Abinader, la raya de Pizarro, vamos, la raya Abinader. Por eso yo he dicho, no discurso, presidente, hechos. Dice el editorialista, para hacerlo solo se necesitaría determinación, valentía y pruebas contundentes como las que dio el doctor Joaquín Balaguer cuando se resistió a abrir campamentos de refugiados en el contexto del embargo impuesto por la ONU a Haití en 1991. Es decir, señores, la ONU embargó a Haití, pero Estados Unidos bloqueó los muelles de Haití, lo dejó a las manos de Dios y de Balaguer, que pragmático como era Balaguer y además defensor de este país, porque sabiendo que un agravamiento allá derivaba para acá, y Balaguer supo manejar su crisis y ponerle aire a los gastados pulmones haitianos y darle cierto apoyo, diríamos logístico, a la junta militar que derrocó el gobierno de Aristide, un enemigo jurado de la República Dominicana. Entonces,
Haití que quería poner campamentos y Balaguer se negó. Haití no, los americanos, perdón. El propio presidente Bill Clinton. Por eso es que el editorialista hace esa precisión ahí. En consecuencia, el gobierno no debe perder tiempo en poner en marcha ya un estricto programa de defensa de la seguridad nacional, teniendo como foco estratégico la frontera. Todos nosotros hemos hablado de eso. Con una comunidad internacional y la ONU reacias a actuar, los únicos capaces de proteger la frontera y la soberanía nacional somos los dominicanos. Yo he llegado más lejos, porque yo he dicho, vamos a hacer una zona. Si hay que ir a una zona de exclusión, hemos planteado nosotros aquí, tal vez una exageración, pero Israel lo hizo en el Líbano. ¿Por qué? Porque en Líbano había una situación peligrosa para el Estado de Israel, porque las guerrillas de Hezbollah y de Hamas y de la ULP y todos esos grupos terroristas palestinos se asentaron en el sur del Líbano, es decir, el norte de Israel. ¿Y qué pasó? Israel dijo, no, vamos a poner una zona de exclusión para que esa gente no venga aquí, ahora que vengan los cristianos, porque Israel prefiere llevarse bien con los cristianos del Líbano y no con los musulmanes del Líbano, porque los cristianos no son terroristas que combaten a Israel. Entonces esa zona de exclusión Israel la tuvo ahí como una forma de preservarse y elevar, o mejor dicho, distanciar más las fronteras de Israel con respecto al Líbano, protegiendo a Israel. Nosotros podemos hacer lo mismo con Haití, en última instancia, porque si nadie quiere atender los problemas de Haití, tenemos que atenderlos nosotros. Eso a esto que se refiere, pero atenderlo nosotros con nuestro ejército, cuidar nuestra frontera, sellarla, eliminar todos esos negocios de consulado que son los que tienen este país desordenado con los haitianos. Prohibición del uso del territorio nacional como base de operaciones de agencias extranjeras. Llamada a consulta para un retiro indefinido a nuestros representantes diplomáticos y consulares. Repatriación inmediata de todos los ilegales haitianos, porque eso es lo que nosotros hemos dicho. La única forma que no hacen caso cuando nosotros endurecemos las medidas, ahí inmediatamente repingan. ¿Por qué? Porque al endurecer las medidas de repatriación, alegan que Haití tiene demasiados problemas y que nosotros entonces contribuimos a agravarlo, pero que si no le agravamos a ellos, entonces no se agravan ellos, no tratan de desagravarlos, pero nos agravan el problema a nosotros. Hoy las Naciones Unidas han pagado nunca un peso aquí por una parturienta haitiana, ni han dado algún apoyo al país para fines de reforzar los hospitales porque le hacemos atenciones a los haitianos. ¿Quién contribuye con República Dominicana? Este país nunca, nosotros no salimos a pedir. Balaguer nunca salió a pedir 5 centavos por este país. Nunca salió Balaguer a pedir ni a mendigar para este país. No salió, nunca salió a mendigar, porque no aceptaba dádivas. Entonces, este periódico hizo este editorial el sábado 15 de julio. Ayer yo dije que iba a leer, que me iba a permitir leer lo que escribí el día 11 de julio, antes de ese editorial del 14. Discursos no, hechos. Lo dominicano, por así llamarlo, no será la solución a lo haitiano. Y debemos resistir para alejar ese ideal antipatriótico de tolerancia del gobierno que no debe servir de brazo ejecutor para las decisiones de movilizar al pueblo haitiano al territorio nuestro. Nada sabemos de las visitas poco espaciadas de 4 damas del poder norteamericano y su interés en esto. Aquí vinieron 4 dirigentes, 4 mujeres de alto nivel del Departamento de Estado e incluso la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Se entrevistaron con el presidente y nadie sabe lo que esa gente le dijeron al presidente. Entonces tenemos un presidente que nos va a andar a ocultas, no habla a ocultas a los dominicanos. Nos van a marear la perdiz con el discurso, haciéndonos creer que están defendiendo el país y estamos hundiendo el país. No.
Abramos los ojos, digo yo. Sin embargo, gente sensata nos invita a cerrar filas con el discurso influido por esas funcionarias. Y de ese esfuerzo verbal y palabrero, ¿tenemos beneficios? ¿Nos respetan? Hechos, no palabras, y la realidad sería diferente si se decide repatriar masivamente e impedir la entrada, cerrando herméticamente la frontera, eliminando el negocio corrupto de los visados y controlar partos cuyo único fin es desgastar la nacionalidad. Coincidimos totalmente. Repito, esto yo lo escribí el 11 y el discurso y el editorial es del 14. A quienes se les ruega que intervengan en Haití, refiriéndose a la ONU o a la comunidad internacional, solo responderán a los hechos. Entre paréntesis, Balaguer nunca enfrentó el asunto con discursos, sino con acciones concretas. Ahí se menciona Balaguer también. Fíjense la similitud. Porque este es un tema que todos los dominicanos que estamos en esto tenemos que tener una misma línea conductual, una línea de respeto por el país y de defensa por el país. Debemos estar, ahí sí tenemos que cerrar filas en la defensa del país, pero defensa con hechos, no con discursos. Balaguer nunca enfrentó el asunto con discursos, sino con acciones concretas. Por tanto, al presidente que abandone esa posición ilusoria, porque ya son muchos los repudios al engaño del discurso, mientras bulle en el imaginario del pueblo el caos haitiano volcado aquí. Aquella oferta electoral fue una fiebre, un aparato de propaganda a la medida de un PRMismo que si se le rasca en el pasado, se le encuentra su prohaitianismo que delata lo atolondrado del destino para nuestra nación, pues fijan las bases para la demolición del edificio del Estado Nacional. Ha sido una metamorfosis hacia la tolerancia por la bóveda extranjera que parece condicionar la conversión del espacio dominicano para acoger dos naciones tan distintas, un perfecto laboratorio de combinaciones y ensayos. Zafarnos de esos intereses supranacionales se logra con el carácter nacional puesto como antemural al hundimiento de la soberanía. Eso sí genera un consenso social favorable, distinto a lo peligroso que es la finalidad de proyectar más una sombra de duda mediante un esfuerzo palabrero profundamente debilitado. Yo creo que no hay que agregar más nada. Y esa debe ser la actitud de todos los dominicanos. Por eso, siempre yo he pensado, la crisis haitiana es la cosa más fácil de resolver para nosotros los dominicanos, aplicando eso que no es ilegal, no es ilegítimo, no es antihumano, simple y llanamente es la defensa de la territorialidad de nuestra soberanía, de nuestra nacionalidad, del derecho a ser un país independiente, libre como nosotros lo somos. Y lo hemos soñado y nos lo dejaron bajo esa tutela y bajo ese criterio fue que nos dejaron los próceres del pasado, nuestros padres de la patria, nuestra clase patricial fue la que nos legó este país para eso, para que lo defendamos, porque sus cenizas no van a salir a defender nuestro país. Por tanto, somos nosotros los que tenemos que o rascarnos con nuestras propias uñas y pararnos, como dicen, cerrar filas, incluso presionando con el voto, que lo he dicho 1000 veces aquí, que es el mecanismo democrático con el que podemos presionar
o a lo que nosotros entendamos que no traicionen, o lo que entendamos que están mareando la perdiz al pueblo dominicano con un discurso que solamente es discurso, palabra o un esfuerzo palabrero y verbal. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, en Estados Unidos se está viendo el efecto corrosivo, digo yo, de la figura de Donald Trump. Que corrosivo en el sentido de que la democracia norteamericana está corriendo un peligro enorme con esa conducta del señor Donald Trump, que todavía no se resigna a haber perdido las elecciones. Que si hubiera sido por un fraude, pues también la lógica dice que usted tiene que preservar el sistema, porque no se puede hundir el sistema democrático de los Estados Unidos porque el señor Trump se le haya metido en la cabeza que él fue víctima de un fraude electoral no probado. Entonces, aún así, con todas esas insensateces y todas esas actitudes casi montaraces del señor Trump, porque esas son cosas, actitudes ha tomado el monte, como dicen. Bueno, ahí puse unos videos que eso es una cosa de loco. Entonces Donald Trump, con tantos cargos, más de 30 cargos, ahí la última fue una carta que le enviaron. Ahora se dice que el gobierno ha querido instrumentalizar la política judicial con respecto a Trump, una carta donde le están señalando que será investigado por los disturbios de aquel 2021, de enero, del 6 de enero del 2021 en el Capitolio, hechos gravísimos, y que todo el mundo, porque nosotros, todo el que vio esa toma de posesión, o mejor dicho, ese desorden que hubo ahí el día 6, y vio la actitud de Donald Trump llamando a Pence y a su gente, animándolo, todo el mundo sabe que él fue el que organizó ese desorden en Estados Unidos, todo lo que hay es rodeo, pero los republicanos parece que por deseo de ganar el poder se arriesgan a la popularidad que tiene Donald Trump, que es increíble, que el pueblo norteamericano, que es un pueblo que parece no razona en asuntos electorales, ni le pone atención a las elecciones, porque es un pueblo que vota
no vota, yo creo que ni la tercera parte del pueblo que puede votar, vota en los Estados Unidos. Es decir, que lo que eligen presidente en Estados Unidos es 1/3 de la población de Estados Unidos, lo que va y vota, que sé. Yo creo que en estas últimas elecciones hubo una gran participación, como 140 millones de votos entre Donald Trump y el señor Joe Biden. Pero el pueblo americano casi ni va a votar. No se entusiasma por votar. Entonces Donald Trump mantiene esa delantera con los demás candidatos republicanos que le temen a que se pierda el poder por no apoyar a Trump. Pero ellos están apoyando a Trump, porque Trump, con todos los cargos y toda esa delincuencia que se le está sumando, entonces el hombre gana adeptos y está delantero y podrá volver a la presidencia. Pero ¿bajo qué condiciones va a llegar un Donald Trump a esa presidencia? Yo, con toda honestidad, pienso que Donald Trump debe cuidarse. A Donald Trump fácilmente lo pueden mandar a matar, digo yo. ¿Por qué? Porque Donald Trump viene haciendo unas declaraciones con respecto a Ucrania, donde él dice que si él toma la presidencia, él va a retirar toda la ayuda a Ucrania. No le va a mandar nada y que Ucrania que se defienda sola y que eso Rusia va a entrar ahí, que va a negociar con Rusia y le va a dar a Ucrania. Óigame, usted va a dar a Ucrania, un país que está devastado por esa guerra, que Rusia lo ha destruido. El cinismo ruso, que usted lo oye ahora, le mandaron unas bombas de racimos y nosotros no aceptamos eso porque eso es un crimen. Pero ustedes tienen un año, más de un año, 500 días bombardeando a Ucrania con todas las armas, matando civiles y destruyendo edificios de apartamentos donde viven residencias, que viven familias civiles. Y usted viene con esta hipocresía a hablar de que las bombas de racimo, cuando hace tiempo que Rusia está usando las bombas de racimo y la usan por donde quiera, gases incluso en Siria. Pero la hipocresía. Y Donald Trump se atreve a decir que él va a buscar la paz sobre la base de entregar a Ucrania. Un hombre que, siendo presidente de los Estados Unidos, trató prácticamente de destruir la OTAN como para que Rusia y su amigo Putin pueda ganar espacio. Entonces, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? El señor Putin va a meter todo el brazo, todos los hackeadores de Rusia, todo el dinero para que Donald Trump vuelva al poder. Para él burlarse de Europa, y esa Europa se va a sentir frustrada, la OTAN va a morir con un Donald Trump gobernando a los Estados Unidos. Y por eso yo digo, si Donald Trump es el candidato del Partido Republicano, puede morir fácilmente por un comando ucraniano que lo va a matar. ¿Por qué? Porque va a entregar a Ucrania. ¿Y cómo ese país se va a dejar entregar por un estúpido que necesita o tiene compromiso con el señor Putin? Tal vez firmado en actos dolosos y de todos los tipos, uno no sabe, porque es que Donald Trump es un hombre de vida licenciosa, un hombre con muchas dificultades. Y prueba de ello son todos esos delitos, que se le acusan con más de 37 delitos de cargos. Robos de documentos, cargas de documentos secretos, pagos a prostitutas, ocultos, cheques, un reguero de cosas y todas esas incitaciones. Entonces yo temo que Donald Trump sea víctima de un atentado. Si lo escogen como candidato y mantiene esa popularidad, los ucranianos, en la situación que está ese país, no es verdad que van a aceptar que venga un presidente de Estados Unidos y entregue a Ucrania después de esta devastación y de esa pérdida y la guerra que ha sido tan dura para los ucranianos. No es solamente que las armas americanas sirvan o no. Ese pueblo que está combatiendo a los rusos, que ahí no hay soldados norteamericanos, ahí hay armas. Ahí hay municiones norteamericanas y ayuda económica norteamericana, indudablemente. Pero no es verdad que esos países van a aceptar eso así. Así que yo pienso que el propio Donald Trump debe cuidarse. Porque si atentare contra la estabilidad y la soberanía de Ucrania,
los ucranianos los mandan a matar porque esos países no son, esos países, hay judíos y hay de todo, para que lo sepa Donald Trump, que Ucrania no es un país cualquiera, es un país grande de esa Europa. Esa gente son soviéticos. Esa es una república soviética, por eso es que uno ve esos militares de Ucrania. Usted ve esas guardias de honor y esos militares que sirven de decanes. Esas edecanías militares soviéticas son las mismas de Ucrania y de Rusia. Igualitos son esos militares con esos kepis y esas formaciones militares, qué sé yo, el estilo de marchar y de qué sé yo, ¿cómo se le llama esto? De paradas militares. Esa gente son formados en una escuela, esa escuela soviética. Increíble. Pero vamos a ver cómo viene el tiempo. Rusia, vi que ha entrado en una fase peligrosa para ellos, más dañina, porque entonces Rusia es un país que vive de esas inversiones. Muchas empresas se han ido, centenarios, miles de empresas occidentales se han retirado de Rusia, pero otras se han quedado, confiando en que Putin no iba a hacer uso de esos activos, lo iba a retener. Ahora ha retenido los de Danone. Danone es una de las compañías más grandes de embotelladora de agua de Francia, instalada en Rusia. Igualmente la Carlsberg, esa es una cervecería, creo, no sé de qué país báltico es de la Carlsberg, pero creo que de esos países bálticos. Y esa cervecería es muy grande y los activos de esas dos empresas han sido capturados por el gobierno ruso en vista de que también en Occidente han hecho lo mismo con recursos y bienes rusos. Pero el Occidente no tiene esas inversiones de Rusia, pero Rusia sí tiene esas inversiones. Entonces, allí se han quedado muchas empresas, todavía se estiman unas 600 o más empresas de Occidente que están trabajando en Rusia, pero esas empresas con esta actitud del gobierno se van a ir de ahí. Y entonces eso son dificultades de empleo para Rusia. Rusia tiene su problema de la economía, como dijimos nosotros, ese caso de los SWIFT. El banco principal de Rusia está frenado, los rusos no pueden hacer operaciones bancarias claras, limpias, legales, porque no tienen el servicio SWIFT de los bancos. Entonces, Occidente no le tiene sanciones ni a las medicinas ni a los alimentos que van a Rusia. Pero puede llegar un momento, porque no quieren ponerle sanciones al pueblo ruso, sino a los magnates, a todos esos delincuentes que están al lado del señor Putin, que son gente muy rica, son magnates, oligarcas, como le llaman. Y esa gente le tiene muchísimos bienes bloqueados, intereses y cosas de eso, y acciones de bancos y de compañías muy grandes de Occidente. Y entonces eso es lo que hay en esa guerra hoy, en todos esos problemas que han creado también el cierre de los alimentos que salen por el Mar Negro. Eso va a traer muchos problemas, principalmente a los países africanos, a los países amigos de Rusia, a los pocos amigos que puede tener, porque por América Latina nosotros por lo menos, aunque se encarecen los productos de América Latina, porque esos productos, si no salen al mercado, encarecen el mercado, no hay duda de ello, nos perjudican. A todos los países del mundo perjudica, porque no es que no recibamos materia prima de ahí, bien, no la recibimos, pero los precios se incrementan porque esas materias primas no salen. Entonces las pocas que hay en el mercado se encarecen y nos afectan a nosotros. Ustedes verán el maíz subir de precio y los pollos comienzan a subir de precio y el cerdo también. Entonces nos afecta, y la producción de leche. Entonces hay que ver qué va a pasar. Naciones Unidas, esos países tendrán que seguir negociando, pero es difícil que le quiten esas sanciones a Rusia. Vamos a esperar. El petróleo ha subido a $79.63 y ese es un precio sumamente alto ya para las economías nuestras, porque ya van subiendo de 68 o 69 que tuvo. Ya lleva $10 más el petróleo. Ojalá no se encarezca, porque también se puede encarecer con estas situaciones por el autorrestringimiento que muchas
veces Rusia y los OPEC hacen con el petróleo también como un fin de liberarse un poco de esas presiones que le pone Occidente. Los temas son interesantes, pero ya no hay tiempo para más. Tenemos que seguir mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.